Buenos días, tengan todos ustedes, amigos y amigas. Pues ya inicia la mañanera de hoy. Bonito fin de semana para todos los que están trabajando y felices vacaciones a los que están en otros lugares vacacionándole. No se les olvide darle me gusta a su like, abajo la campanita, piquen, puchen, echen la mano, chinga. Ya nos lleva esta reunión 1 hora y luego de 7 a 9, a veces hasta de 7 a 10, ya estamos con ustedes con las preguntas y los temas que se tratan en la conferencia mañanera. Celebro mucho que la presidenta electa, pronto nuestra presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum, está decidiendo para continuar informando a todos los ciudadanos. Es muy importante esa decisión porque se olvidan, se van, si no al basurero de la historia, pues sí, a lo que era en el pasado la relación entre prensa, sociedad y gobierno. Ya entran en desuso los boletines de prensa que se reproducían en los periódicos, se leían en la radio, en la televisión. Eso va quedando atrás. También las conferencias de prensa del gobierno sin preguntas de los reporteros. No había en sentido estricto comunicación, porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Eso es comunicación. Y ahora hay una relación directa. Informa el presidente, va a informar la presidenta de manera directa a todo el pueblo de México. Entonces esto es un avance muy importante. Celebramos que la presidenta electa esté tomando esa decisión. Y ahora sí, comenzamos. Hubo un sorteo que es el equivalente a la primera fila. Emir Olivares. Buenos días, presidente. Emir Olivares, de La Jornada. Para preguntarle su opinión en torno a esto que firmaba la canciller, que se dio a conocer ayer, la posición del gobierno de Estados Unidos de reconocer al candidato opositor de Venezuela. Usted ayer pidió prudencia, esperar resultados. ¿Cuál sería su posición? Y si también nos puede dar más detalles de esa llamada con los presidentes Lula y Petro, que tuvo ayer. Ayer usted nos hablaba que no estaba la posición de México a favor de la mediación, bueno, por una única solución a la mediación, pero en el comunicado hay una parte donde se habla de que ayudarán al diálogo, bueno, colaborarán, están dispuestos a colaborar para el diálogo en la situación del conflicto que se vive en Venezuela. Gracias. Bueno, en primer lugar, se llevó a cabo esta conversación con el presidente Lula, con el presidente Petro de Brasil y Colombia sobre el tema de Venezuela. Creo que
hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia. Nosotros insistimos mucho y se coincidió, los tres sostenemos que hay que evitar la violencia. Por eso incluso en el comunicado se habla de actuar con prudencia, con mucho cuidado y esperar el resultado de las autoridades electorales. Dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica. Esto es muy importante para evitar la confrontación. También somos de la idea de que se tienen que presentar las actas, que no basta con proclamas hablando de que se obtuvo el triunfo si no hay actas que prueben el resultado. Ya la autoridad electoral en Venezuela se comprometió a convocar a todas las partes para que entreguen las actas, la información y se pueda verificar lo que sostienen las partes y que la autoridad competente sea la que dé a conocer cuántas actas hay y cuáles son los resultados. Ese es un proceso que afortunadamente han aceptado las autoridades electorales de Venezuela a iniciar. Tengo la información el día de hoy. Así es, ¿verdad? Sí, hoy a las 2 de la tarde el Tribunal Constitucional está llamando a todos los candidatos opositores y a todos los partidos a que presenten toda la evidencia que tengan para que ellos ya hagan un recuento final. Eso es lo que nosotros pensamos y hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia, ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos. Entonces, ojalá y en vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad
que nos autolimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela en los dos sentidos en cuanto a lo que significa el término, el concepto de soberanía, tanto en cuanto al poder soberano del pueblo, el pueblo que es soberano de Venezuela es el que decide en un proceso electoral, y también la soberanía que tienen todas las naciones para actuar de manera independiente, sin injerencias de ninguna otra nación. Entonces, eso es lo que pedimos. ¿Qué tanto esta posición de intervencionismo desde el exterior, con un peso, valga la redundancia, pesado como Estados Unidos, puede agravar la crisis que se vive en Venezuela? No sé si puede agravar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto. Es una imprudencia. ¿Usted estaría dispuesto, no sé, con algunos otros líderes latinoamericanos progresistas como con los que habló ayer, de entablar alguna negociación con Estados Unidos para evitar esto o solamente llamados? Se acordó ayer que los cancilleres, la canciller de México, son cancilleres, los de Brasil y Colombia, mantengan comunicación permanente, porque el presidente Petro con razón sostuvo ayer que estaba bien el comunicado, pero que no bastaba, que había que estar pendientes, que era un primer paso y que los cancilleres, la canciller de México, el canciller de Brasil y de Colombia, observaran los acontecimientos y a partir de ahí nos hicieran propuestas para ayudar en todo lo que podamos, pensando más allá de las diferencias partidistas, políticas, ideológicas, poniendo por delante el interés del pueblo de Venezuela, el pueblo de Venezuela en general, no viendo este asunto como un enfrentamiento entre enemigos, sino un proceso electoral donde contienden adversarios, pero venezolanos del mismo pueblo, de la misma nación, y evitar la violencia, no a la violencia. Eso es lo que estamos decidiendo, y yo espero que mañana, pasado mañana, tengamos más información y vamos a estar informando. Para cerrar el tema, nada más, presidente, y quizás también la canciller nos puede ayudar en esto, y lo acaba de informar, hubo un esfuerzo, un fracaso en la OEA, se quedaron a un voto, ¿no?, de emitir una resolución un tanto injerencionista. ¿Existe un riesgo de que pueda pasar? Al final de cuentas es un voto, puede haber trabajo de lobby desde la parte estadounidense. ¿Qué pasaría ante esta posible situación, canciller? Pues es que eso no resuelve, no es un asunto cuantitativo,
pueden conseguir el voto, pero ¿con qué autoridad moral, con qué autoridad política un organismo como la OEA va a calificar una elección de un país que creo, no sé si todavía forma parte de la OEA? Entonces, ¿cómo pronunciarse? ¿Por qué no? Todos hacemos un esfuerzo para buscar la conciliación, esperar los resultados, esperar que se muestren las actas, se den a conocer. Estamos en un tiempo de mucha comunicación electrónica, pueden subir acta por acta a una página electrónica para que se vea en todo el mundo. Además, no son muchas las casillas. Estamos hablando, votaron como 10 millones. $10 millones de ciudadanos. En actas deben de ser como, no sé, 10, 15 mil. ¿Cuál es el problema? Que empiecen a mostrarse. Y qué bueno que se van a reunir hoy los representantes de los partidos, porque eso es un avance. Estar sentado, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla. En otro tema, presidente, se habla de que, bueno, ya el caso del Mayo, perdón, de Ismael Zambada es complejo, ¿no? También para la justicia estadounidense. Comenzarán seguramente en breve las audiencias. ¿Hay curiosidad por saber qué pueda declarar el que se dice líder del cártel de Sinaloa? ¿Hay alguna medida que se van a tomar aquí? ¿Hay algún miedo de que pueda decir algo referente a lo que sucede en México? Si hay alguna complicidad, ¿la hubo en gobiernos anteriores? ¿Qué perspectiva se tiene, presidente? Bueno, primero celebrar que no ha habido confrontación en la región donde actúan estos grupos. No hay violencia, no se ha desatado la violencia. Todos sabemos de que se trata de grupos que llevan años dedicados a actividades ilícitas, son los más famosos, por decirlo de alguna manera, en el país. Y sin embargo, aun cuando fue un asunto, se trata de un asunto delicado, no ha habido confrontación entre grupos. Muchas de las cosas que vemos aquí en la mañana, como lo explicó la secretaria de Seguridad, los homicidios, por ejemplo, hay un porcentaje considerable. A ver si ponen la gráfica de homicidios de ayer y
la que sigue. No, lo de que quiero que se muestre es cuántos se atribuyen a la delincuencia organizada. Esto. De los 88 de ayer, 70 se atribuyen a la delincuencia organizada. Es decir, son enfrentamientos entre bandas. Entonces, les diría que es más del 50% en general lo que tiene que ver con estos enfrentamientos que los homicidios de otro tipo. Entonces, si en Sinaloa, a ver, vamos a poner la tabla, o Durango. La primera. Sí, Sinaloa tiene 2 ayer. Esto y Durango no hubo ninguno. Por hablar de 2 estados, ¿no? De esa región. Entonces, esto significa pues que no hay enfrentamientos y lo deseamos, hacemos un llamado para que se actúe con responsabilidad. Han estado saliendo documentos hablando de que mantienen buenas relaciones entre grupos y nosotros estamos esperando el informe del gobierno de Estados Unidos que solicitó la secretaria de Relaciones Exteriores al secretario del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no comentas, de favor? ¿Y qué es lo que estamos solicitando? Claro que sí, señor. Con gusto podemos compartir la comunicación. Le mandamos una comunicación a Anthony Blinken pidiendo datos específicos de las circunstancias, el lugar de donde despegó el avión, la matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo y cuál fue el tipo de discusión, de arreglo o si hubo algún conocimiento por parte de Estados Unidos previo a esta operación. Le hemos pedido detalladamente esta información y estamos a la espera. Ayer me informaron que están en la preparación de dicha información, recabando la información necesaria. En ese sentido, lo que pueda declarar este personaje, ¿qué impacto puede tener para nuestro país, presidente? Nada que pueda afectarnos, porque se tiene que transparentar todo. Hay que conocer toda la verdad. Eso sería de Borolas, ¿no? Cómo han actuado durante todo este tiempo. Sí hay asociación delictuosa con autoridades. ¿Qué autoridades? Hacer toda la denuncia y también qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras. Todo. No ocultar nada, absolutamente. Solo no mentir. No señalar, por consigna, sin tener pruebas. Señalamiento con prueba. Y que nadie sea intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Porque al final muchas veces se habla de las complicidades o presuntas complicidades que estos grupos tienen en nuestro país o en América Latina, pero para que
pueda pasar el producto al otro lado, debe de haber complicidades también del otro lado, ¿no? Y a veces esas no trascienden, presidente. ¿Haría el llamado a que trasciendan todos? Sí, yo escucho cuando hablan de que quieren venir a secuestrar a presuntos delincuentes para llevárselos a Estados Unidos. Entonces, si a esas vamos, pues nosotros podríamos ir también, ¿no? Hacer lo mismo. Claro que no. Pues no. Así no es. Porque ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Por qué tanto consumo? También para que se hable con la verdad. Es muy lamentable y por eso nosotros colaboramos, fundamentalmente por cuestiones de humanismo y porque somos vecinos y amigos, socios, pero aquí no pasa, en México, lo que lamentablemente sucede en Estados Unidos. Aquí nosotros tenemos al año 600 fallecidos por consumo de droga. Y ellos lamentablemente, solo por fentanilo, 100,000 jóvenes al año. Entonces, no es ver las cosas por encima. Porque es mucha la demanda. ¿Y por qué tanta demanda de droga? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué no atender las causas? Y además, ¿por qué culparnos? Esto que dicen que los migrantes llevan droga. No, los migrantes van a buscarse la vida, van a trabajar, porque también desde el tiempo del presidente Kennedy no ha habido un programa del gobierno de Estados Unidos para ayudar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe. Desde los tiempos del programa de la Alianza para el Progreso. ¿Cuánto aportan para los pueblos de Centroamérica, para los pueblos del Caribe, para los pueblos de América Latina? ¿Cuánto ayudan? ¿Qué porcentaje significa lo poco que entregan, que es mínimo con relación a lo que se destina a el armamentismo, a la industria bélica? Si aquí porque los convencimos y se portó muy bien el presidente Trump y requete bien del presidente Biden, y se aceptó de que ya no se aplicara el llamado Plan Mérida. ¿Qué le entregaban a México? Además de que era un poco, todo era armamento, helicópteros
para ejecutar masacres, equipo sofisticado para atender efectos, no las causas. Se tomaban la foto los embajadores de Estados Unidos con las autoridades mexicanas entregándoles el armamento para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia en México, en vez de entregarle un cheque para el desarrollo, para crear empleos en las comunidades de origen de donde son los migrantes. En vez de apoyar con eso, cooperación en armamento. Y además, muy limitada. Yo creo que tiene que atenderse el problema de la migración con acciones de bienestar, creando oportunidades de empleo para los jóvenes. La gente, lo hemos dicho muchas veces, no abandona a su comunidad, a su familia por gusto, lo hace por necesidad. Y la migración tiene que ser opcional, no forzada. Y eso debe de ser un postulado del más alto nivel para todos los gobiernos. Entonces, lo de la migración, lo de las drogas, se está atendiendo, vamos avanzando, es buena la relación con Estados Unidos, tenemos diferencias porque pues somos países libres y soberanos, entonces no podemos coincidir en todo, son enfoques distintos. Cuando yo digo abrazos, no balazos, ¿qué es eso? Dicen. Se ríen, se burlan y otros no le entienden. ¿Por qué? Porque son concepciones distintas. Yo comprendo de que hay quienes piensan que se pueden resolver las cosas con el uso de la fuerza y que el mal hay que enfrentarlo haciendo el mal. Y yo sostengo que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que no basta con cárceles y con amenazas de mano dura y con leyes más severas y con la pena de muerte. No. La paz, la tranquilidad, el bienestar son frutos de la justicia. Y no todos los seres humanos, o son muy pocos, o posiblemente nadie nazca mal, nazca malo por naturaleza, son las circunstancias. Y si cambiamos las circunstancias, cambiamos el comportamiento de las personas. Pero esa idea es como de marcianos para algunos, porque ellos todo es fuerza. No sé, en algún país han de haber creado los robocots, eran los tiempos de los que ya son adultos ahora, ¿no? ¿Cómo se llamaban los robocots? Había de los muñecos, todos estos forrados.
Pero era Robocop el primer policía que digamos que tenía toda esta parafernalia tecnológica. Pero habían unos personajes, estoy hablando de hace 40 años, dos muñecos así. Presidente, y finalmente de mi parte, preguntarle… He-Man no era, no. ¿Cómo, perdón? He-Man. No, porque este es como un personaje que es muy fuerte nada más, pero no lleva uniforme policial. Sí, no, pero eran 2 o 3 en una serie, ¿no? Sí, Bueno, y luego pasó eso a la pantalla, a las redes, ¿no? Y ahí están actuando, ¿no? Queriendo resolver todo con balazos. presidente, faltan 59 días para que concluya su mandato. Usted ha advertido que uno de los compromisos que tiene pendientes es el tema de Ayotzinapa. En este sentido, preguntarle, en días pasados, ayer, antier, hubo un ingreso a las instalaciones militares ahí en Guerrero. Un par de padres asistieron a esta diligencia, pero el grupo mayoritario de padres de familia, porque ha habido una división, están rechazando la diligencia como tal. ¿Qué decirles y realmente qué va a suceder? ¿Hay condiciones para que en 59 días pueda haber mayores avances en el caso de Ayotzinapa? Bueno, estamos dedicados en estos últimos días a buscar a los jóvenes, porque eso es lo más importante, encontrar a los jóvenes. Y tenemos que buscarlos por todos lados. Estamos incluso hablando con quienes están detenidos, quienes fueron liberados indebidamente, porque está demostrado que participaron en la desaparición de los jóvenes. Y estamos hablando con ellos para pedirles que nos ayuden. Se aprobó una ley de amnistía, vamos a ayudar a quienes nos den información, eso lo venimos haciendo todos los días, eso es lo que más nos importa. Y como llegó el momento de que primero, durante algún tiempo, se habló de que los responsables tenían que ver con autoridades locales de esa región de Guerrero, presidentes municipales, policías municipales, coludidos con una banda de delincuentes conocida como Guerreros Unidos. Eso predominó durante mucho tiempo. De repente empiezan a manejar de que la desaparición de los jóvenes era responsabilidad del ejército. Una periodista, Anabel Hernández, muy irresponsable, sacó un libro y un capítulo lo titula así: fue el ejército, sin presentar una sola prueba. Entonces, esta periodista, muy vinculada a la DEA, fue de las que iniciaron con esto.
y tengo elementos para sostener que esta periodista es muy calumniadora, porque hizo lo mismo conmigo, sin ninguna prueba. Escribió un libro que publicó 15 días antes de las elecciones pasadas, sosteniendo de que en el 2006 me dieron dinero los narcotraficantes de Sinaloa, sin una sola prueba. Y en el caso de Ayotzinapa, ella fue testigo para que al encargado de la comandancia municipal de Iguala le otorgaran en Estados Unidos asilo. Y en la sentencia donde le dan el asilo al responsable de la comandancia de la Policía Municipal de Iguala, los integrantes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, al que pertenece la DEA, sentenciaron de que la desaparición de los jóvenes no pudo haber sido un asunto de autoridades locales con Guerreros Unidos, sino que se explicaba más con la intervención del gobierno federal y de policías federales y desde luego el ejército. Entonces nosotros no hemos encontrado ninguna prueba de que el ejército haya actuado en la desaparición de los jóvenes. Solo fueron algunos elementos, presidente, los que están señalados ante las autoridades correspondientes. Los que están señalados están en la cárcel. Y eso no lo había hecho ningún gobierno, o mejor dicho, no lo había hecho el gobierno anterior. Todos los militares que están señalados están en la cárcel. Creo que son 17. Bajo proceso, ¿no? Porque algunos ya… Unos en la cárcel, otros bajo proceso, pero con juicios. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Sin embargo, hay integrantes de las organizaciones de derechos humanos, como la Fray Bartolomé, el PRO y una organización de la montaña de Guerrero, de un abogado, Tlachinol, y periodistas, no solo Anabel, que sostienen que fue el Estado y que fue el Ejército. Claro, el Estado sin duda, porque participaron autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales, que fueron los que querían darle carpetazo al asunto con la llamada verdad histórica de que habían concentrado a los jóvenes y una cosa horrorosa, que los habían quemado en un basurero y habían tirado sus restos a un río, todo lo que se demostró que era falso. Pero el que había creado esa supuesta verdad histórica, el procurador anterior, estaba libre.
Entonces, mucho enredo, muchos intereses, y estamos buscando la forma de esclarecer todo, y hay desde luego un pacto de silencio mafioso, y estamos enfrentando eso con apego a la verdad. ¿Este pacto de silencio podría incluir a los militares que están bajo proceso, presidente? ¿O por qué participarían ellos en una situación así? Y la otra pregunta sería, estas ONGs, el PRO, Tlachinolan, han sido históricamente organizaciones que han hecho un trabajo muy loable en favor de los derechos humanos. Históricamente han documentado violaciones graves a derechos humanos en distintos sexenios, Calderón, Peña Nieto, anteriormente. ¿Cuál interés pueden tener ahora en no hacerlo como lo hacían antes? Pues puede ser por vinculación con organismos internacionales. Por ejemplo, quienes han promovido más esta versión de que fue el ejército son integrantes de organizaciones de derechos humanos de la OEA. Estamos hablando aquí de la OEA. ¿Qué confianza le podemos tener? O sea, hay una, ¿cómo se llama la de derechos humanos de la OEA? Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Saben quién fue secretario general? Ejecutivo. Secretario ejecutivo Álvarez y Casa, que es uno de los más acérrimos adversarios nuestros del bloque conservador, un falsario. Ese fue, y en ese entonces suscribieron acuerdos Tlachinola, el PRO, con el gobierno del licenciado Peña Nieto. Acuerdos. Para que vinieran los expertos internacionales. Ah, sí, con el acuerdo. Así es, hicieron esos acuerdos y no sé si en su momento informaron a los padres. Pero hay otras cosas. Ellos, por ejemplo, asesoraron a los que estaban presos por la desaparición de los jóvenes, argumentando de que habían sido torturados. Y sí, algunos fueron torturados y se demostró, pero otros no, y sí participaron. Y cuando los dejan libres por la supuesta tortura, estos organismos de derechos humanos que tú mencionas celebraron la resolución del juez de dejarlos libres. Por eso nos ha costado más trabajo. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Qué tratos tienen con las autoridades locales de Guerrero para desviar la atención y orientar todo al ejército y ya no seguir hablando de las autoridades locales? El presidente municipal de Iguala ya no está acusado por la desaparición de los jóvenes, está acusado por otros delitos, y así otras autoridades, y ya todo fue el ejército. Eso es lo que nos genera desconfianza. Y lo otro, que es menos grave, es el sectarismo. En estos casos es menos grave. El sectarismo lleva a cometer errores graves en una organización social
incluso en una guerrilla por sectarismo, se enfrentan compañeros. Entonces, si se tiene una idea, que yo respeto, pero no comparto, de que por antonomasia el ejército es autoritario y reprime y no se toman en cuenta otra serie de factores, pues fue el ejército. Nada más que yo conozco la historia de México, conozco la historia del ejército mexicano, conozco la historia de otros ejércitos. Y para empezar, en el caso de México, nuestro ejército viene del pueblo. Aquí en México, y esto es bueno que se sepa, porque no se conocía, los 26, 28 generales de división en activo. ¿Cuántos almirantes hay en activo? 14. No pertenecen a la oligarquía de México. No son ricos. No es lo que sucede en otros países que no quiero mencionar para no herir susceptibilidades. El ejército mexicano, la Marina, se forma del mismo pueblo, se constituye con la participación del pueblo. Se lo decía yo a los padres de Ayotzinapa, los soldados son de las comunidades donde ellos viven, donde viven los muchachos que lamentablemente están desaparecidos, donde de donde son los que estudian en las normales rurales, los que estudian en Chapingo. Como conozco todas las comunidades de Guerrero y de Oaxaca y todas las comunidades pobres de este país, pues sé de lo que se trata. Por eso digo de que el soldado es pueblo uniformado. Entonces, además, cuando han cometido errores, pues es por órdenes de la autoridad civil. Entre otras cosas también es importante aclarar que yo no acepto otorgar impunidad a nadie, ni a mis hijos, ni a mis familiares, porque yo no estoy aquí para encubrir, para convertirme en cómplice. No me eligieron para eso. Además, en el caso de que se demuestre que son soldados los que desaparecieron a los jóvenes, ¿por qué vamos a ocultarlo? En el supuesto de que hayan sido soldados, tienen que ser castigados. Si los que están, los 17, no se les ha probado que haya sido por la desaparición, están ahí por omisión y por posible vinculación con la delincuencia organizada, pero están ahí. Pero lo que hicieron ellos, aún que se tratara de más elementos del ejército
soldados, oficiales. Eso no puede significar manchar a una institución como la Secretaría de la Defensa. Se castiga, y esa convicción la tengo yo y la tiene el general secretario. O sea, el que comete un delito en las Fuerzas Armadas se castiga, no se encubre a nadie, sea quien sea. Esto lo hace Marina y lo hace la Defensa. Entonces, por eso también es importante, porque esta opinión que yo estoy emitiendo la comparte mucha gente. Si vemos lo que dice el pueblo, la opinión que tiene el pueblo o la mayoría del pueblo sobre Marina y sobre la Defensa, vamos a poder constatar que no necesariamente es mala. Y esto también lo digo porque escuché a un ministro de estos cuyo nombre es preferible olvidar, diciendo que lo mío es un capricho, lo de querer reformar el Poder Judicial, porque ellos no aceptaron que la Guardia Nacional perteneciera a la Secretaría de la Defensa y que por eso me enojé. Claro que quiero que la Guardia Nacional pertenezca a la Defensa, pero ¿por qué? Porque la Guardia Nacional nos costó mucho trabajo constituirla, tiene 120,000 elementos y no queremos que pase lo que sucedió con la Policía Federal que manejaba García Luna. Porque ¿qué preparación tenía García Luna? Entró al CISEN, al Centro de Espionaje, conocido como CISEN, exactamente cuando entra Salinas. Él entra en 1989. Ya quisiera yo que fuese muchísimo antes, ¿no? De siglos ya, de historia pasada, porque es muy tenebrosa esa historia. Pero él comienza en 1989, se forma en el CISEN, en el Centro de Espionaje. A él es el que mandan a buscar al segundo tirador cuando el asesinato de Colosio. Y luego sigue ascendiendo y llega a ser secretario de Seguridad Pública. ¿Con qué doctrina? ¿Con qué profesionalismo? Nada. Ambición por el poder y ambición por el dinero. Entonces, no queremos que pase eso con la Guardia Nacional. Queremos que sea una rama de la Secretaría de la Defensa para encargarse de la seguridad pública y proteger a los mexicanos. No queremos que se corrompa, queremos cuidar. Pero este ministro sostiene que fue por eso que me molesté. No, estoy molesto porque se han dedicado a liberar
a presuntos delincuentes y porque está completamente echado a perder el Poder Judicial, predomina la corrupción, con honrosas excepciones, y hace falta una reforma. Pero como estamos hablando de este tema, y es muy interesante, me gustaría ver si los compañeros ponen la última encuesta sobre lo que opina el pueblo de México de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Esto es del INEGI, es del mes de junio. Marina 88.7 de aceptación. Porque esto, Luis Hernández de La Jornada, pues no lo acepta. Él, recuerdo, ya lo dije y lo voy a seguir diciendo, una entrevista en donde llegando al gobierno me empieza a cuestionar, una entrevista de La Jornada. Estamos hablando del mejor periódico de México, dice, ¿y qué pasa con los vuelos rasantes en Chiapas? Porque se quedó cuando lo del zapatismo, se quedó en el almanaque y no quieren cambiar, porque ellos, y además es legítimo, no creían en nosotros, no creían que se podía transformar por la vía pacífica y legal. Y ellos estaban de acuerdo con la teoría o el discurso de que había que construir el poder desde abajo. Sí, eso es lo ideal. Claro que hay que construir el poder desde abajo. Eso es la democracia, es el poder del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Sí, nada más que eso requiere de trabajo, de ir a visitar todos los pueblos, todas las comunidades. Eso no es un asunto nada más de enunciado teórico, eso exige de muchas fatigas. No es el discurso, no es, con todo respeto, la Facultad de Filosofía y Letras, ni la de Ciencias Políticas, ni Antropología. Sí es la academia, sí es la teoría, pero la práctica. Entonces, resulta que triunfamos por la vía pacífica, por la vía legal, sin violencia, y pues ellos no quieren aceptar la nueva realidad y quieren a fuerza que nosotros seamos vistos como represores, igual que los de los gobiernos pasados. Un poco lo que decía Marco, que yo era el huevo de la serpiente. Pues tenemos diferencia, porque ellos no creían en que organizando al pueblo y de manera pacífica podíamos llevar a cabo una transformación profunda como se está llevando a cabo en beneficio del pueblo. Entonces, esa concepción que ya raya en el sectarismo es la que lleva a estarnos cuestionando. Nosotros no vamos nunca a reprimir a nadie,
No hizo nada. Nunca Superar. hemos ordenado perseguir a nadie, reprimir a nadie, desaparecer a nadie, torturar a nadie y actuar con la verdad, sin dogmas. Poniendo la verdad por delante. Entonces, no sé si vuelves a poner el de favor. Entonces, miren, la Marina tiene el 88.7 de aprobación. La Fuerza Aérea Mexicana, 86%. El Ejército, 83.9%. Guardia Nacional, 77%. Policías estatales, 58%. Y las municipales, 52%. Así estamos. Entonces, si ponemos a los medios, no están así, ¿eh? No los ve así el pueblo. Incluso la Marina y la Fuerza Aérea me acaban de decir de una encuesta, voy a aprovechar para tirar aceite, que el presidente tiene como 80. A ver si mañana, el lunes la presentamos, pero tiene menos que Marina y que la Fuerza Aérea y que el Ejército, el presidente. Claro que me conformo con eso.